que todo sea tan transitorio, Señor. A pesar de lo efímero de las cosas, tú eres el gran yo soy. Tú eres el que permanece para siempre. Y es tu mano poderosa, es tu diestra de poder, Señor, la que nos sostiene, la que sostiene nuestra vida, la que nos ayuda, Señor, a estar en paz en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias. Qué bueno, Señor, es esa certeza para nosotros. Porque donde otros se derrumban, Señor, donde otros se caen, donde otros tropiezan, Señor, es tu diestra la que nos ha sostenido, Señor. Eres tú, Señor. No han sido nuestras fuerzas, Señor. No ha sido, Señor, nada que esté en nosotros. Ha sido solo tú, Señor. Solo tu misericordia. Solo tu gracia. Tu benevolencia, Señor. Que te plació a ti llamarnos y hacernos tus hijos cuando éramos extraños, cuando éramos tus enemigos. No teníamos nada para darte, no teníamos nada que ofrecerte, Señor, y aún hoy no tenemos, Señor, porque todo procede de ti. Solo queremos darte gracias. Gracias, Padre. Solo queremos tener un corazón agradecido, Señor. Te queremos pedir, Señor, que siempre haya gratitud en nuestro corazón, Señor. Que no olvidemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que es tu mano, que es tu amor, Señor. Concédenos en tu misericordia, Señor, siempre tener un corazón íntegro para contigo, Señor. Quita toda división de nuestro corazón, Señor. Quebranta los altares que están allí, Señor, que nos impiden que nos relacionamos contigo y que te demos el lugar a ti, Señor, que tú mereces. Señor, tú no mereces otra cosa que no sea la preeminencia en todos. El primer lugar, la exaltación más llena, Señor, de santidad, porque tú eres santo. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir limpiándonos, Señor. Sabemos que tú estás comprometido, Señor, porque lo dice tu palabra, que tú perfeccionarías la obra que has empezado en nosotros, Señor. No hay duda de tu compromiso, no hay duda de lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Pero es nuestro corazón el que necesita, Señor, estar comprometido contigo, ser íntegro para contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, que seas tú verdaderamente el Rey soberano de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, Señor. Que todo lo que hagamos, que todas las decisiones vayan determinadas, Señor, por quién eres tú, porque vivimos para ti, Señor. Porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, mi Dios amado. Pero te pedimos también en esta hora, porque sabemos que allá afuera, Señor, hay una gran cantidad de personas que están padeciendo mucho lo que nosotros hemos padecido. Pero nosotros, Señor, hemos sido agarrados y sostenidos por ti, Señor. Pero ellos no tienen esa esperanza. Ellos se desmoronan allá afuera, Señor. Así que te clamamos por ellos, Señor. Te clamamos por los que no te conocen, Señor. Te clamamos por los que en este momento están caídos, derrumbados, por los que no tienen esperanza, Señor. Para que en el nombre de Jesús tú nos ayudes a nosotros, tu iglesia, Señor, a abrir nuestros labios, a compartir, Señor, esta gran esperanza que nos sostiene, a compartir, Señor, la fe a la que tú nos atrajiste, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra nación, en nuestros barrios, Señor, en todas las calles de Venezuela, Señor, pero también en todo lugar, Señor, en estos conflictos que se han levantado, Señor.
Oh Señor, que tú seas esa paz, Señor, en medio de la tormenta. Que tú seas, Señor, esa luz en medio de la oscuridad, como lo has sido para con nosotros. Amén, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que los labios que han sido enmudecidos, Señor, sean abiertos para proclamar tu grandeza. Para proclamar a Cristo, el Rey, el Salvador, el Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, que nuestras rodillas, Señor, no cesen de doblarse y nuestros labios de clamar, Señor, porque tu reino está cercano, Señor. Amén. Para que todos los corazones endurecidos, Señor, para aquellos que han cerrado sus oídos, Señor, para que tu misericordia tú los abras, para que esos corazones sean quebrantados, Señor, y ellos puedan escuchar y puedan creer, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro gozo. Señor, hoy estamos aquí gozándonos, reencontrándonos, Señor. Unidos como hermanos, como iglesia, Señor. Compartiendo de las muchas misericordias que tú has hecho con cada uno de nosotros. Compartiendo, Señor, cómo tú has sido fiel, Señor. Como siempre lo eres, Señor. Por eso no podemos dejar de darte gracias, Señor. Por eso no podemos dejar de decir cuán bueno eres tú, Señor. Amén, amén. A ti, Señor, rendimos nuestro corazón, Señor. Amén, Padre. Sométase todo nuestro ser, Señor, mente, alma y cuerpo, delante de ti, Señor. Para que nuestras vidas, Señor, puedan ser verdaderamente olor grato, sacrificio acepto para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Toda la gloria y alabanza para ti que vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, el gran yo soy. Me entrego.
Señor. Que tú gobiernes, Señor, todo lo que somos y lo que tenemos, Señor. Y qué sacrificio tan grande, Señor, más grande que el que hizo Jesús por cada uno de nosotros, Señor. Cuando te decimos, Señor, que queremos que tú ordenes nuestro caminar, es porque queremos estar, Señor, siempre cerca de ti y caminar como Jesús lo hizo. Que realmente los pasos de Jesús sean un motivo para que nuestro corazón esté más unido a ti, Señor, y que podamos hacer lo que tú quieras que hagamos, Señor. Que cada día, Señor, nosotros entendamos que lo mejor es estar contigo, Señor. Que entendamos que lo mejor es poder, Señor, hacer siempre tu voluntad. Que no deseamos cosa más, Señor, que estar en tu presencia y hacer lo que tú quieras, Señor, que hagamos, día tras día. Por eso, Señor, ayúdanos a que siempre vivamos, Señor, cerca de tu corazón y que tu palabra sea esa luz que nos guíe siempre, Señor. Si lo que somos indestructibles es porque tenemos un propósito eterno en el Señor. Que Él nos ha formado. Y algo que no han entendido los enemigos de la iglesia es que el cristianismo no puede desaparecer. Jamás. Somos como un vaso de cristal. Tú le puedes dar un golpe y ¿qué hace el vaso de cristal? Desaparece, al contrario, se multiplica más, se riega. Ya, ahorita hay 3 pedazos, le vuelvo a dar otro palazo, bueno, ahorita somos 10. Le das 10 y entonces el cristal se esparce hasta lo último de la casa si uno le da y le da y le da. Y así es nuestro movimiento, así ha sido, ¿no? Así se fundó la iglesia. Si vemos el libro de los Hechos, ¿cómo empezó la iglesia? Empezaron 10 personas, 12 personas, un grupo muy reducido. Luego fueron 120, luego fueron 3000, los 3000 fueron perseguidos y ellos fueron dispersados. A veces creemos que fueron de Jerusalén felizmente a Samaria y de Samaria al resto de la tierra. No, los botaron, tuvieron que huir por sus vidas, como si el Señor les metiera una patada por la espalda y vayan a saber qué hacen, ¿no? Entonces la iglesia nunca ha dejado de tener problemas, pero esos problemas son los que nos ayudan a seguir, nos ayudan a adaptarnos a cada época. Y aquí estamos después de 2 años con otro problema distinto y seguimos aquí, indestructibles, porque Él está en medio de nosotros. Y esa es la promesa que comienza desde Génesis. Desde el mismo Génesis ya vemos que Dios levanta un pueblo sobrenatural a partir de un hombre y una mujer infértil. No debían nacer nada de allí. Estaban viejos, no tenían nada que aportar. Riquezas materiales, bueno, van y vienen, ¿no? Tenían riquezas materiales, pero eso no es lo que Dios dio. Un hombre y una mujer iraquí que tenían todo en Mesopotamia, que era lo mejor del mundo en esa época. Y el Señor les dice, dejen todo y váyanse a una tierra donde no tienen la riqueza que tienen aquí. Una tierra que tú no conoces, que yo te voy a mostrar, y empiecen de cero, porque voy a formar algo nuevo. Y qué tremendo es como Dios va tejiendo esa historia, y lo que le dice a ese hombre infértil: por medio de ti van a ser bendecidas todas las naciones. Amén. No porque Él sea poderoso o Él sea bueno, a Dios le plació elegir lo más humilde que pudo haber habido en este mundo. Cualquiera, que pudo haber sido cualquiera de nosotros, que le crea a Dios, y a partir de ahí nace la semilla de una gran promesa. Una gran promesa que vemos repetida y repetida en el Antiguo Testamento cada vez con más fuerza y que explota con la llegada de Jesús. Y eso es apasionante. Cuando uno ve la historia, ve que hay una conexión tremenda entre todos los libros, entre todos los acontecimientos. ¿Y cuál es esa promesa con la que empieza la Biblia y también cierra? Yo seré vuestro Dios, ustedes serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ustedes. Esa es la promesa, y alrededor de eso gira todo. Podemos decir, bueno, ¿y Cristo? Cristo es el cumplimiento de eso, y lo vamos a ir viendo. Lo que pasa es que en esa época no se entendía lo que Dios quería hacer, y poco a poco Dios va llevando a la humanidad en un proceso para poder comprender esa obra tan grande. Y ahora tenemos todos esos años para ver que Él es el Dios de todas las épocas, que Él es el Dios de todas las situaciones, porque Dios está en la paz y en la guerra, en la salud y en la enfermedad, en dictadura y en democracia, en lágrimas y en risa. Él está. Y en todo momento Él habita en medio de su pueblo. Y ahora ya no existe un templo físico donde Él pueda estar, como quizás lo imaginaban en el antiguo Israel. Ahora el nuevo templo que nos habla Pedro somos todos y cada uno de nosotros, piedras vivas
Y eso es lo que vamos a comenzar a ver. Entonces cuando vemos, a veces nos centramos mucho en nuestra época y perdemos el hilo y ese panorama macro de todas las cosas que Dios ha hecho y va a seguir haciendo en medio de nosotros, y se nos olvida cuál es el final. El final es que habitaremos para siempre con Él. Él es el alfa y el omega. El final es igual que el inicio, otra vez hacia su presencia. El problema es que estamos en el mientras tanto. ¿Y cuál es el mientras tanto? La tierra está desordenada y vacía, pero ¿qué hace Dios? Ordena todo desorden y llena todo vacío, y eso desde el universo entero hasta nuestro corazón lo va a hacer. Cualquier desorden que haya habido en nuestra vida, Dios se encarga de ponerlo derechito. Toda cosa torcida la endereza. Todo vacío que tenemos, Él viene y lo llena. Cuando somos su pueblo, cuando estamos unidos, cuando en medio de ese pueblo Él habita. Y eso es algo que Israel lamentablemente a lo largo de la historia va perdiendo, y va perdiendo el hilo, y va perdiendo el foco, y Dios con paciencia nos vuelve a reorientar. Por eso nacen los profetas, por eso nace un reino, por eso nace todo el proceso, nada más para que la humanidad pudiera creer todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Entonces cuando uno ve el panorama macro, lo que hemos vivido realmente estos 2 años, que no ha sido fácil, queda como en un plano inferior, ¿no? Porque uno entiende ahora una visión mayor. ¿Por qué Dios permite las cosas? No lo sabemos y quizás nunca lo vamos a saber. No hay que entender. Ahorita en la época de Google uno busca todo y tiene respuesta a todo, y queremos tener respuesta a todo, y eso no es así. A veces simplemente hay que preguntarse por qué y ya está. No vamos a tener la respuesta, pero hay que seguir caminando, hay que seguir viendo y seguir adelante. Entonces, luego de tener esa promesa y que nace la iglesia, vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Y vamos a ver lo que él dice acerca de lo que es la iglesia, acerca de lo que debe ser la vida en comunidad, acerca de cómo debemos cada uno de nosotros vivir. No porque sea, digamos, algo impuesto desde arriba, es un consejo que él nos da. Porque el cristiano tiene libertad, tiene libertad de decir no, Dios no obliga a nadie, ¿no? Y es lo que vemos desde el mismo Deuteronomio. El Señor dice, aquí está el camino de la vida, el camino de la muerte, elige tú la vida. Es un consejo, pero no es una orden que yo voy a elegir a juro la vida. Claro, debería elegirla, es lo que deberíamos hacer, pero el Señor no nos forza absolutamente nada. Y Pedro comienza a entender esta realidad. Hay que entender el contexto de Pedro. Por fin llegó el Mesías, los tiempos que vivía Israel no era fácil, y la iglesia comienza a tener una primera división fuerte entre 2 corrientes. Una corriente que decía, en la iglesia caben todos, ¿okay? Todo aquel que quiera cambiar su corazón, todo aquel que quiera ser transformado, sea o no sea miembro del pueblo judío, puede estar. Esa es la postura de Pablo, ¿okay? La postura de Bernabé y de muchos otros que estaban con él. Pero también estaba otra corriente que estaban haciendo, que es la corriente de Santiago y la corriente de Pedro. En un inicio ellos decían, no, la iglesia es nada más el pueblo judío, porque ellos son judíos, entonces vienen con una mentalidad heredada de siglos. Y esa iglesia que pudo haberse dividido, que pudo haberse perdido, cómo el Señor le da la sabiduría y la orienta, y lo vemos en Hechos, que ellos se sientan a discutir en el concilio de Jerusalén y llegan a un acuerdo, y Pedro reconoce su error y Santiago también, piden perdón. Qué diferencia, ¿no?, a lo que vemos hoy. Yo tengo una diferencia con un hermano, bueno, funda una denominación nueva y chao, nosotros seguimos con lo mismo. Aquí no. Vemos un foco distinto a lo que Dios quiere para su pueblo. Y Pedro reconoce su error y dice, sí, el pueblo de Dios, el pueblo santo, no son los descendientes judíos de sangre, son todos aquellos que transforman su corazón, porque a Cristo vino por ellos, todos nosotros. Qué distinta esa visión. Y aquí vemos, somos un ejemplo, cada uno de nosotros tiene trasfondos diferentes, ¿verdad? Tenemos profesiones, oficios, pensamientos distintos, pero estamos unidos en un solo cuerpo, en una vida que es Cristo, que es universal, que aplica para toda vida, para todo pueblo, para toda situación. Y qué bella es la iglesia, qué bello es ser parte de este movimiento, que no somos nada y Dios nos incorpora a algo tan grande y no nos damos cuenta a veces del movimiento en que estamos. ¿Okay? Yo no creo que yo sea superior a nadie, de verdad que no, pero sí creo que lo que nosotros creemos es superior a todas las demás fe. ¿Okay? Nosotros no somos superiores a nadie, pero nuestra creencia realmente sí lo es, porque ninguna fe ha mostrado lo que hace el cristianismo, ninguna ha perseverado en el tiempo, ninguna ha traído tanta fortaleza a la humanidad, ninguna está tan lejos de extinguirse.
Entonces algo hay aquí, algo hay y es el Espíritu Santo que se mueve. Y gracias al Señor que humildemente nos permite ser parte de todo este mismo movimiento y conectarnos con esta historia. Vamos a ver lo que dice Pedro en el capítulo anterior, ojalá uno pudiera leerlo todo, pero en el capítulo anterior comienza a instar a ser parte de este pueblo de Dios por medio del único requisito que es una vida santa. ¿Y qué significa ser santo? Los santos apartados para Dios. Y hay dos tipos de santidad en el Antiguo Testamento, todo lo vamos a consagrar. La diferencia es cómo. Hay cosas que se consagran para Dios y para bendición, y hay cosas que se consagran para destrucción. Por ejemplo, si en mi vida antigua yo tenía un problema con la bebida, por citar algún ejemplo, yo no puedo decir ahora tomo en nombre del Señor para honrar al Señor. ¿Cómo yo honro al Señor? Agarro ese hábito y lo destruyo. ¿Okay? Entonces todo en nuestra vida se va a ordenar o pasa para arriba o pasa hacia la destrucción. Y no es un proceso fácil. Tener que separar todas las cosas, sobre todo las que nos gustan, es un sacrificio. Y de todo eso nos va hablando Pedro, de cómo somos parte de ese sacrificio, de esa situación. Vamos a ver en el inicio del capítulo 2, después de haber desechado, que la Reina Valera dice desechando, pero mejor es traducir después de haber desechado, ¿verdad? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda calumnia. Fíjate todo lo que hay que sacar, cosas que nos decimos no, yo no lo tengo, pero cuando uno evalúa, todos hemos engañado, todos hemos sido hipócritas, todos hemos tenido envidia, todos hemos quizás calumniado a alguna persona alguna vez, ¿verdad? Hemos mentido para un fin. Y cuando uno se ve en el espejo y dice, wow, tengo que dejar atrás todas esas cosas, todas esas prácticas, ¿para qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y aquí hay muchas cosas interesantes. Primero que este deseo es un deseo apasionado, es un deseo fuerte, ¿okay? Como un niño que llora porque tiene hambre. Ese es el verbo que se está usando, es algo fuerte, es algo intenso. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? La sana doctrina, el conocer más acerca del Señor, el nutrir nuestras vidas, nutrir nuestro corazón. Y si dice no adulterada, quiere decir que existe leche adulterada. Y la hay, y es muy dañina y muy peligrosa. Aquí tenemos doctores, ¿verdad? Y profesionales de la salud que nos pueden avalar que en efecto una leche adulterada te daña el crecimiento, te frena. Y quizás hemos sufrido leche adulterada con tanto que hay, ¿no? Eso está presente en todos lados y eso no es nuevo. Eso es del siglo I, bastante leche adulterada había. ¿Por qué? Porque hay trigo y hay cizaña, eso lo sabemos. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues tenemos el Espíritu que nos va guiando y nos va haciendo crecer, para que por ella crezcan para salvación. Esta leche es la que nos va a hacer crecer para salvación. Y la palabra salvación también puede ser liberación y también puede ser sanación. La palabra me sana, me liberta y me salva. Las tres ideas van conectadas a ese mismo verbo. Entonces, conociendo al Señor, conociendo su palabra, sus planes, si yo me siento oprimido, si me siento sin saber qué hacer, ahí está la libertad. Y Él nos va a guiar hacia esa libertad verdadera por medio de las acciones diarias y cotidianas. Y dice, hagan esto si es que ustedes alguna vez han probado y han visto que Dios es bueno. Hemos visto alguna vez que Dios es bueno, por lo menos una vez. Una en la vida, que podamos decir, oye, Dios se acordó de mí, ¿no? Si estamos así en una situación turbia. Entonces, como todos podemos decir que sí, o la gran mayoría podemos decir que sí, ¿verdad? Habrá quien lo niegue. Entonces, ¿cuál es la exhortación de Pablo? Vamos a buscar esa leche espiritual. ¿Con qué objetivo y con qué propósito? Mientras nos acercamos a Él, porque Él es la piedra viva que fue desechada por los hombres, pero al mismo tiempo para Dios fue escogida y fue preciosa. Y esta piedra viva es Cristo. Esta piedra viva es el fundamento de la fe, es la base de todo. La humanidad tuvo su Salvador y lo crucificó. Es estúpido. O sea, imagínate después de 6.000 años de proceso, que todo lo que Dios hizo, que trajo a Abraham y levantó el reino, levantó a los profetas, se fueron a cautiverio, volvieron, otro cautiverio, otra vez volvieron. ¿Okay? Luego llega todo el periodo intertestamentario, llegan los griegos, los romanos, una situación perfecta, llega el Salvador y lo crucifican. Entonces cuando uno ve lo torpe que es la humanidad y cómo Dios sabe vencer esas debilidades y resucita, para darnos también vida eterna a todos los que sí vamos a creer en Él, en justicia, en
sanidad, en salvación con nuestra vida. Y así como Él entregó su vida por nosotros, estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por Él, por su causa. Y entregar la vida no nada más de forma literal, que si hay que hacerlo, pues tocará. Pero si nos tocaría, tenemos que diariamente entregar y morir a nosotros mismos, porque Él murió por nosotros. Lo mínimo que podemos hacer es morir por Él. Aparte que yo tengo, ¿cuánto? 80, 100 años de vida, si Dios nos permite. Él ha trabajado 6.000 años mínimo por nosotros, sin contar toda la creación del universo, ¿no? Estamos hablando nada más desde Abraham en adelante. Entonces Dios trabajó 6.000 años por mí. Yo no puedo trabajar 60, 40, 30 años por Él, lo que sea de mi vida. O sea, es algo, cuando uno lo ve en esa perspectiva, qué pequeños somos y qué grande es el Señor y qué grande es su obra. Y Pedro nos dice, esta piedra que para muchos fue desechada, que para muchos no vale nada, Dios la puso en lo más alto. Y nosotros vamos para allá, porque estamos enganchados a esa piedra y somos herederos y coherederos juntamente con Él. ¿Lo merecemos? No. ¿Por qué lo hizo? No sé, Jonás no entendió la bondad de Dios, hasta se molestó, y a uno le indigna a veces la bondad de Dios. ¿Cómo Señor tú vas a perdonar tantas cosas? Hasta que uno se ve y dice, oye, menos mal que perdonas tantas cosas. Qué bueno. ¿Por qué Dios no acaba con la maldad? ¿Nos conviene? ¿Para qué preguntar? Nos conviene, porque también nosotros vamos allá. Entonces qué bueno que Dios tiene esa misericordia al punto que no la podamos entender. Y tiene esa paciencia, y tiene ese amor, y tiene esa benignidad. Ustedes también, que son piedras vivas. ¿Y por qué somos piedras vivas? Porque hemos sido vivificadas por Él. Estábamos muertos y Él nos trajo a la vida nuevamente. Y aquí hay una analogía, un parecido, que a lo que Cristo predicó en Juan 15. Él es la vid y nosotros somos las ramas que se pegan a esa vid, los pámpanos, ¿no? Los pámpanos son las ramitas. Y estando conectados a ese árbol es que nosotros podemos vivir, es que nosotros nos podemos nutrir. Esta rama suelta ya se va a secar, se va a podrir, nos necesita el árbol central, ¿verdad? Para poder vivir. Así nosotros también necesitamos a Cristo. Y Pedro dice, Cristo es la roca, el fundamento, y todos los demás, cada uno de ustedes y de nosotros, somos una piedra viva, lo que está diciendo Pedro, que forma ese templo. Para ser un templo, y lo dice aquí, edificados como casa espiritual. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén pronto lo iban a acabar los romanos y sigue destruido hasta hoy. No hay templo. El mismo templo donde estaba el arca del pacto no está. ¿Cuál es el nuevo templo? Aquí está. Todos y cada uno de nosotros. El templo de nuestros corazones, y al mismo tiempo somos esa casa donde Él cumple la promesa de que Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo. Y Él viene a habitar en medio de nosotros, en medio de la iglesia, de estas piedras vivas. El Señor está aquí y está allá y está en todas las congregaciones donde lo busquen de corazón. Habita. O sea que la iglesia es una casa para que Él repose. Y una piedra no hace casa. Una piedra, bueno, puede sustentar, es importante, es valiosa. Una piedra además te tumba una pared, ¿no? Es valiosa. Tiene efecto, pero sola no hace casa. Ni un palo hace montaña. Entonces, de la misma manera, lo que el Señor busca es ese pueblo, esa unidad, y lo vemos en Éxodo, lo vemos en Levítico y se repite en la iglesia. La misma historia puesta en cumplimiento de esa promesa hermosa y perfecta. Y sacerdocio santo, que también lo podemos traducir para que formen un sacerdocio santo. Somos obligados, si somos un templo, que tenemos que ser nosotros también sacerdotes y vivir en santidad, juro. Yo no puedo tener un templo y dentro del templo vender empanadas, por ejemplo. Sería otra cosa, otro comercio. No es un templo. Es cualquier cosa menos un templo. De la misma manera, dentro del templo de mi corazón, en mi vida, no puede haber otras cosas. ¿Qué hizo Jesús cuando entró al templo? Vio mercaderes, cosas que no tenían que estar ahí, les cayó latigazo para afuera. De la misma manera, si mi corazón es un templo, ahí está Jesús con el látigo, esto para afuera, esto para afuera, esto para afuera, afuera. Necesito el templo santo de tu corazón. Y es lo que el Señor va a trabajar. Es que el latigazo duele, claro. Va a haber una pelea, claro, nadie va a levantar ahí, sí, yo me voy. Eso seguramente se habrán caído ahí a gritos, a insultos, a golpes. ¿No? Es lo que nos podemos imaginar. Para colmo, los mercaderes, históricamente se sabe que estaban ligados con el sacerdocio, o sea que son los sacerdotes quienes inducían el mercado, quienes inducían la prostitución del mismo templo. Y eso es nuevo, ¿no? Hoy en día la iglesia es un negocio para muchas personas y es una realidad, y lo advierte el libro de los Hechos, en Hechos 20 y 30.
A veces me dicen, no, que los pastores ladrones. Y yo digo, sí, es verdad, son enemigos de la iglesia y son un peligro. Están entre nosotros, pero no son de nosotros, es lo que dice Cristo. Vendrán en mi nombre, pero nunca los mandé, nunca los envié, y podrán expulsar demonios, y podrán profetizar, y podrán hacer, pero en aquel día les diré, apártense, malditos, porque así les dice el Señor, hijos de maldad. Ustedes, yo no los conozco. Qué duro, ¿no?, escuchar eso. Y a quienes echaron fuera demonios, predicaron, y fíjense que esos son los ministerios que más show hacen, justamente eso. Y eso siempre ha sido así, no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora se ha magnificado con los medios, etcétera, pero siempre ha estado ahí. Y Hechos 20:30 nos dice, los mayores enemigos de la iglesia no van a estar afuera. Entonces vemos que si el gobierno, que si la persecución, los mayores enemigos de la iglesia están adentro. Y lo dice el libro de los Hechos, de entre ustedes, de entre sus propias filas se levantará, lean en Hechos 20:30, se levantará para perderse y hacer a otros perderse, arrastrarlos a la perdición. Tremendo. Entonces, cuando vemos todas estas señales, ok, no es que vamos a estar así como policías viendo, ok, pero sí estar alerta a todo lo que escuchemos, no todo el que dice que es del Señor realmente viene en nombre del Señor. Y hay que tener mucho cuidado, mucho discernimiento. ¿Y cómo sé quién es del Señor y quién no es del Señor? Si coincide con toda la historia y coincide con los 6.000 años, es del Señor. Si no, no, fácil de ver, ¿no? Cualquiera que predique otra cosa no es del Señor, porque el Señor hace todo consistente. ¿Y cómo sabemos? Oye, ¿cuántas? 6.000 años, más de 44 personas, 3 idiomas, 3 continentes y todo coincide. Entonces va a venir un loco en la esquina a decirme algo distinto cuando todo esto ha coincidido. O sea, es algo lógico, que nosotros a veces damos por sentado. Entonces vemos que el Señor va guiando a su pueblo y que la iglesia tiene que formar ese templo para que habite en medio de nosotros y Él habite en nuestro corazón. Por eso, ¿para qué hacemos esto? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Dos adjetivos aquí, tienen que ser espirituales y además aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No es algo que nosotros vamos a hacer porque nos provoca, porque queremos. Tiene que ser, Él es el instrumento que permite que nosotros podamos ser sacrificios aceptables. ¿Y por qué? Tiene lógica, claro, porque ¿qué se hacía en el templo? Sacrificios también. Entonces, si nosotros como iglesia somos templo, debe haber sacrificio, debe haber esfuerzo, y no me refiero a esfuerzo en trabajar, esfuerzo en limpiar el corazón, esfuerzo en cambiar, esfuerzo en comprometerme con el Señor, esfuerzo en tener una vida íntegra de una sola cara. Todos esos esfuerzos fuertes que hay que hacer son parte de un sacrificio aceptable, y ahí está el Señor con el látigo también en medio de nosotros dando para sacar todas aquellas cosas que no tienen que estar allí. ¿Okay? Y qué bueno que lo hace, porque si no, ¿qué pasaría con nosotros? Lo fácil que sería perderse. Por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Jerusalén la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y todo el que cree en él no será avergonzado. Y aquí Pedro está citando a Isaías. Y luego viene Pedro y cita un salmo también. Y dice, la piedra que los edificadores desecharon, ahora vino a ser la cabeza del ángulo. ¿Okay? Y luego vuelve a citar a Isaías, o sea, Pedro era maestro, ¿no?, de la palabra. Y dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, que otra forma de traducirla es una roca contra los que muchos se van a estrellar de frente. Y ese es Jesús. Para unos roca de salvación, porque una piedra o te salva o te aplasta y te mata. Y así es el Señor. Bendición para aquellos que vienen en paz, para aquellos que han creído, para aquellos que han transformado sus corazones. Y lo peor de lo duro, el castigo de los impíos. Y realmente, si resumimos también la promesa y la historia en 2 líneas, la salvación de los justos y el castigo de los impíos, eso es lo que vemos en todo, absolutamente toda la palabra, siempre. Entonces, ¿de qué lado queremos estar? ¿No? ¿Y qué determina de qué lado estamos nosotros mismos? Nosotros mismos con nuestras acciones, porque no podemos culparnos que Dios predestinó que yo fuera malo. Imagínate, es absurdo, ¿no? Y hay personas que lo sostienen. Y Dios predestinó que yo soy bueno y Dios predestinó tal cosa. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Que en medio de cada uno de nosotros está ese corazón de seguirlo o no seguirlo. Esa decisión de decir si acepto o no acepto.
Pedro con todo el corazón, y también lo dice Juan en su carta, y nos lo dicen otros, acepten. ¿Okay? No tiene sentido pelear ni resistirse porque no vamos a poder con él. ¿Okay? Hay que rendirse. Viene un rey, yo puedo ir y derrocar al rey si no tengo ejército, no tengo nada. ¿Qué me queda? ¿No? Y no porque él lo obligue, es que él es el único que puede reinar, no hay otro. Vemos en Apocalipsis quién más puede reinar, quién más puede sentarse en el trono, quién más puede abrir los sellos. El único digno es él. Él es el monarca absoluto de toda la creación. Y es tremendo. No hay otro. ¿A quién más vamos a rendir? No hay otro partido político. No hay otra opción. Él es el único que puede hacerlo. Y qué bueno que pudo hacerlo, porque si no estaríamos perdidos. Él es que se pase a la salvación. Pero ustedes, dice el Señor, ¿no? Porque, dice el Señor por medio de Pedro, pero ustedes, a diferencia de estas personas que se van a estrellar, ¿okay? Ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa. ¿Y de qué nación santa aquí nos está hablando Pedro? Porque aquí ya por fin entendió que no se trata de etnias, que es algo que Israel venía arrastrando desde hace mucho tiempo. Porque cuando leemos, por ejemplo, en Esdras 9, vamos a leer rapidito Esdras 9, lo que había pasado con Israel, para ponernos en contexto, habían sufrido en manos de los extranjeros, fueron oprimidos en otro país, volvieron, pero hubo 80 años de separación y habían judíos que se quedaron y judíos que se fueron. Ahora hay dos grupos, los que nos quedamos y los que nos fuimos. Y cuando pasan muchos años entre los que nos quedamos y los que nos fuimos, ¿qué va a pasar? Con que somos del mismo país, al reencontrarnos va a haber choque, ¿no? Y ya está empezando a pasar, no sé si se han dado cuenta, entre venezolanos que se han ido y venezolanos que se han quedado. Ya hay divisiones, ya hay discusiones, ya hay fulano se fue y ahorita volvió y viste y no sé qué. Entonces todo ese rencor que uno no se da cuenta del pueblo ya existía. Pero imagínense 80 años y en esa condición. Y cuando llega Esdras y llegan los demás, como Pedro por su casa, ¿okay? Porque no era su país, tenía ya toda la vida viviendo allá, fue era el plan del Señor. ¿Okay? El plan del Señor, lo ideal es que se restaure la palabra, se predique, se arrepientan y entre todos, ¿verdad? Todos los arrepentidos de corazón construyan el templo. Pero no fue la actitud de Esdras, ni fue la actitud de las personas que estaban allí. ¿Okay? Vamos a verlo aquí en Esdras 9. Acabadas todas las cosas, los príncipes, los jefes del país vinieron a mí, dice Esdras, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los otros pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Y aquí uno dice, bueno, pero esto me suena que el Señor lo dijo antes en Deuteronomio 7. Parcialmente cierto, porque en Deuteronomio 7 hay 7 pueblos prohibidos nada más, pero no están incluidos casi ninguno de los que está diciendo Esdras aquí. Ellos ampliaron el rango diciendo que estaban cumpliendo la ley para llamar a abominación a los moabitas, y no es pecado ser moabita, sino imagínate, David sería un hijo del pecado porque es nieto de Ruth, que es de Moab, ¿no? Ni hablar, si supieran que Abraham era iraquí, les da un infarto, porque solo nosotros, la raza pura, dice aquí Esdras, okay, vamos a leerlo. Ellos han tomado los hijos de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo, y está hablando de etnia, ha sido corrompido, y la mano de los príncipes y de los gobernadores es la primera en cometer este pecado, y han manchado el linaje santo con los pueblos de la tierra. Si no leyéramos a Esdras, parece un discurso nazi, tan sencillo como es. Es la misma postura. Solo nosotros vamos a construir el templo. Y ahí nace la división en la secta judía, que después vienen los fariseos y los saduceos y los esenios y tantos problemas que vienen después, nacen de aquí. Entonces vemos a Esdras, no es un ejemplo de santidad, ninguna santidad. Ellos lo que querían era por etnia separar a los que sí y a los que no, y de ahí viene el rencor contra los samaritanos, y Dios tuvo que tener otros 200 años de paciencia porque Israel no entendió otra vez. Y luego de los 200 años, ahora por fin Pedro se sienta y dice, no es el camino de Esdras, no era ese el plan de Dios, porque no tiene lógica lo que dice Esdras. Moabita es pecado, ok, David y Salomón y toda la dinastía, incluyendo a Cristo, son hijos del pecado porque vienen de Moab, ¿no? Rahab la cananea estaba con ellos, o sea que son hijos del pecado también.
prohibidos los egipcios. Bueno, José, o sea que también sus hijos, ¿verdad? Efraín y Manasés son hijos del pecado. O sea que las 12 tribus de Israel, incluyéndolos a ellos mismos, están diciendo que son hijos del pecado, ¿no? Y dice, solo nosotros construiremos el templo porque así lo mandó el rey de Persia, no dice el rey de los cielos, ni dice Dios. Y eso es interesante de ver, cómo la iglesia se puede desviar en división. Y esta división trajo muchos problemas, muchas sectas, muchas situaciones, y la iglesia nace unificada y otra vez hay muchas divisiones, muchos problemas y muchas sectas por estas mismas cosas. Solo nosotros somos el templo. Ellos no. No, pero creen en el Señor. No, ellos no son el templo. Ah, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Quién es el templo? Y que lo dice Pedro, el único requisito es vivir en santidad por medio de Jesucristo. Todo aquel que viva en santidad por medio de Jesucristo, sea de mi iglesia local o de la iglesia vecina, si vive en santidad y es transformado por Cristo y el Señor transforma su vida, es parte de ese nuevo templo. No es el camino de Esdras, es el camino de Cristo. Es el camino de incorporar todas las personas que quieran cambiar ese corazón. ¿Okay? Así que le damos gracias a Dios por la iglesia que Él levanta y sigue levantando en Venezuela y en el mundo, que va acorde, ¿okay?, a todos sus planes, a todos sus propósitos y a todo. ¿Y para qué hace todo esto? Ustedes son un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó desde las tinieblas hacia su luz admirable. Quiere decir que estábamos en dos esferas diferentes. Vivíamos en oscuridad, tristes, deprimidos, con problemas, y el Señor nos rescata y nos dice, salte de ese charco, chico, ponte acá. Y nos eleva a esa roca segura, la roca ancha que nos da seguridad, que nos da salvación. Imagínate estar en un barranco arriba a 5.000 metros, ¿qué es lo que más te da seguridad? Una piedra, que sea ancha, que me dé estabilidad, porque si yo estoy a 5.000 metros con un pie así, imagínate el terror, la inseguridad y la incertidumbre. Él es esa roca ancha que nos hace estar seguros, porque ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Nos lo dice claramente, no éramos pueblo. ¿Por qué? Por no ser judíos. No, hay judíos que tampoco son pueblo. ¿Quién es el pueblo? Aquellos que no vivían en santidad, aquellos que no vivían transformados por el Señor, pero ahora ustedes son el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora sí han alcanzado misericordia y la seguiremos alcanzando porque Él está en medio de nosotros y la iglesia no se va a detener. ¿Amén? Entonces, gloria al Señor por toda esa obra. Le doy gracias a Dios por ustedes, por la iglesia de Cristo en general, y que esa obra jamás se va a detener hasta el fin, hasta que Él venga. ¿Y para qué va a venir? Para consumar la promesa, donde Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo y Él va a habitar permanentemente en medio de nosotros. Génesis, Apocalipsis, el mismo fin, el jardín del Edén, el árbol de la vida eterna, Cristo, Alfa, Omega, y toda la esquina se conecta. Mientras tanto vamos a llorar, sí, vamos a sufrir, sí, eso lo dice Pedro en el capítulo que viene, pero no lo vamos a revisar por tiempo, lo pueden leer después. Pero en medio de ese dolor, recuerden que la iglesia se multiplica, se fortalece y nadie va a poder acabar con nosotros. ¿Okay? Como dicen, pueden cortar las flores, pero la primavera no se echa para atrás. Y gloria al Señor por eso. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde y animémonos para esta nueva etapa. Amén.